Hoy daremos un viaje en el tiempo para recordar cómo llegó la televisión al Magdalena Grande, región que fue dividida por tres departamentos: Cesar, Magdalena y Guajira. La televisión es un espejo de la sociedad, la cual refleja nuestras historias, sueños y realidades. En esta entrevista, Jimmy Núñez, un periodista de nuestra región, nos contará sobre la historia de la televisión desde sus inicios a blanco y negro, su importancia y relevancia hasta la fecha. Bueno, la televisión llega, por ejemplo, a nuestra región en 1984. Aquí hay en Valledupar, nace un canal Televallenato, era algo ilegal. Una persona, José Jorge Dangón Castro, lo implementa aquí en el barrio Novalito, irradia la televisión en Valledupar por allá en el 84. Eso le da nacimiento a Telecaribe. 2 años después, en el año 86, nace Telecaribe, pero nació desde esa iniciativa de alguien a nivel local que tuvo inquietud por la televisión, implementó algo ilegal que sirvió después para la creación de Telecaribe, que se funda en Valledupar, se lo trasladan a Barranquilla y empieza a verse por los 7 departamentos de la costa. Habíamos tenido televisión nacional con los canales A, Canal 1, la televisión nacional que llegaba desde Bogotá, que se veía en todo este territorio del Magdalena Grande. En muchas casas no había televisión, así que la gente se reunía en la tienda del pueblo o en la casa de los vecinos afortunados. El contexto histórico se da desde la ilegalidad. Aquí me han llegado muchas cosas a través del contrabando, a través de la ilegalidad, y aquí nace la televisión a través de la ilegalidad. Un canal ilegal que emitía películas y un programa Televallenato. Me acuerdo que era un programa que hacía el señor electo Gil Bustamante, que ya falleció, que fue incipiente y que fue como las primeras manifestaciones de televisión aquí a nivel local. Después nace Telecaribe en un contexto ya más institucional y con la cobertura en los 7 departamentos de la costa, en un contexto para mostrar todas las potencialidades y fortalezas de la región en materia cultural, folclórica, en materia administrativa, institucional y en materia de lo que se tiene en la región, que eran los paisajes, que eran las cosas escondidas que teníamos en la región, y nace en ese contexto histórico Telecaribe, que se convierte en el primer canal regional de todo el país. Un papel fundamental porque nos permitió visibilizarnos, nos permitió mostrarle al mundo y mostrarnos a nosotros mismos ya con el video lo que tenemos de las grandes potencialidades turísticas, culturales, folclóricas que teníamos en la región. Telecaribe aparece, por ejemplo, en el Magdalena Grande como una oportunidad para mostrar todas las cosas escondidas que teníamos, que podíamos disfrutarlas solamente los que vivíamos y residíamos en los territorios, pero ya con la televisión se empiezan a mostrar esas grandes potencialidades turísticas que tenemos escondidas y que empiezan a ser visibles y que empieza la gente a tener la oportunidad de verlas también en nuestros propios territorios, municipios, en veredas y corregimientos, y no solamente en el contexto de la parte cultural, aparece un contexto súper importante, que es la música vallenata. La música vallenata y la grandeza que hay a través de la música vallenata empieza a ser visible, porque antes solamente la teníamos por audio y las cosas pequeñas que nos mostraba la televisión nacional, pero ya aquí tenemos la oportunidad de hacer investigación, tenemos la oportunidad de hacer programas especiales, tenemos la oportunidad de hacer grandes investigaciones que le permiten no solo al territorio nacional conocer las potencialidades nuestras, sino a nosotros mismos autorreconocernos dentro de esas grandes potencialidades que teníamos en diferentes ámbitos a través de la televisión. La señal era inestable y en algunos lugares utilizaban grandes antenas para captar la imagen, pero la emoción de ver eventos deportivos, telenovelas y noticias hacía que todo valiera la pena. Bueno, la televisión, como te decía, nace de forma incipiente a través de Telecaribe, pero cuando ya empieza la televisión por cable a aparecer y a llegar, se ha logrado profundizar mucho más. Empiezan a llegar cableoperadores que nos permiten ya tener injerencia de televisión internacional, y eso nos permite que entremos en la aldea global, que era conocer cosas de otras regiones y de otros países. Y eso permite también que se instituyan o se conformen canales regionales o canales locales, como el que estamos en este momento, el Canal 12 de Valledupar, que ya empieza a aparecer como una oportunidad para darle visibilidad a lo que tenemos a nivel local y en el contexto nuestro, con la oportunidad para muchos profesionales que no tenían la oportunidad de acceder a la televisión nacional, a la televisión regional de Telecaribe, pues en los canales regionales o en los canales locales empiezan a tener una oportunidad de poder hacer trabajos especiales, de hacer programas, y eso creo que es importante porque nos permite una buena visibilidad y nos da
la oportunidad de reconocernos y de autorreconocernos en el ámbito local a través de la televisión. Señor Jimmy. No es fácil porque son realidades complejas, sobre todo el departamento de La Guajira ha tenido realidades muy complejas por el tema de la corrupción, de las mafias, de la ilegalidad. Eso ha hecho que mucha gente no haya tenido la capacidad y la oportunidad o la valentía de demostrar todo ese tipo de problemáticas que se afectan allí por el temor de que puedan ser sujetos de cualquier tipo de circunstancias para la vida y para la integridad. Pero la televisión ha permitido que se den algunas cosas en el tema de investigación, en el tema de dar a conocer cosas que, por ejemplo, de obras inconclusas que se contrataban y nunca se fueron terminadas y que se mantienen como elefantes blancos en el departamento de La Guajira. Eso creo que la televisión lo ha permitido visibilizar, porque antes solamente lo teníamos por el correo de las brujas, como decíamos uno, el voz a voz de la gente que lo contaba, o a través de la radio que contaba las noticias, pero solamente quedaba en el oído, pero no se podía visibilizar. La televisión te permite tener audio, tener el video, tener la imagen, y eso complementa mucho la información porque permite ser más visible para que la gente se entere de todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba ocurriendo en el territorio. Bueno, ahorita de pronto no hay esos programas súper especiales de investigación, pero creo que se han hecho grandes esfuerzos. Si uno se va atrás, aquí hubo programas de investigación cultural y folclórica muy interesantes que nos mostraban la vida de nuestros juglares, de dónde eran, cómo eran, cuál era su cotidianidad y de dónde nace la musa para poder contarle al mundo y crear tantas canciones que nos inmortalizaron y que mostraron nuestro territorio. La televisión nos permitió eso, mirar a través de sus ojos, poder ver lo que ellos veían y de dónde se inspiraban. Y creo que fue factor fundamental para lograr reconocernos y conocer el potencial folclórico que teníamos, porque antes lo que te decía era de voz en voz, donde nuestros juglares iban de pueblo en pueblo a tocar, a hacer presentaciones en forma muy incipiente y solamente se quedaba en el pequeño territorio. La televisión te permite expansión, te permite visibilidad, y eso creo que fue bien aprovechado, y creo que hay programas muy importantes que hicieron eso a través de la investigación. Ahorita no sé, de pronto nos ha faltado eso, investigar un poquito más, tener programas de televisión investigativos. Aquí hubo programas en Telecaribe que se hacían desde el territorio con investigación nuestra, sobre todo en el tema de los juglares, de los festivales, que eran fundamentales y eran muy importantes en el reconocimiento cultural y folclórico de nuestra región. Porque somos los que contamos, somos los que investigamos y somos los que damos visibilidad a esas manifestaciones culturales. Si el periodista no está, hay muchas cosas que pueden quedar escondidas, muchas cosas grandes, importantes, que tiene nuestra gente que no se puede mostrar sino a través del papel de los periodistas. Yo creo que los periodistas tenemos esa responsabilidad, tenemos esa obligación y tenemos ese compromiso, que es mostrar las cosas buenas, malas, regulares que tenemos en el territorio. Y creo que en la parte cultural creo que es fundamental, porque es que nosotros permitimos llevar la voz, las canciones, la creación y el talento de nuestros artistas y nuestros compositores, las podemos visibilizar a través del trabajo que hacemos los periodistas. Yo creo que hemos asumido un compromiso grande y creo que hemos cumplido con esa obligación, porque lo que tenemos hoy y de lo que mucha gente goza a nivel nacional e internacional, la disfruta, la vive, nos tocó cultivarlas a través de los periodistas, a través del trabajo de investigación, a través del trabajo cultural y folclórico que podíamos hacer y de visibilidad de todo ese potencial folclórico y cultural que tenemos. ¿Cómo ve el futuro? Tenemos hoy muchas, como te digo, muchas oportunidades de ver televisión internacional. Eso nos afecta en nuestra cosmogonía, en nuestra cultura y nuestra identidad, porque ya la gente, y sobre todo los jóvenes, ya no se dedican a ver tantos programas culturales, folclóricos y de investigación. Nos quedamos en lo más light, en las series, en las películas, las plataformas, por ejemplo, que han llegado y que tú tienes la posibilidad y el acceso solamente que a través del control remoto, de tener la posibilidad de tener el mundo en el control remoto. Y estamos dejando de lado lo nuestro, lo auténtico, lo que podemos potenciar mucho más allá de la televisión internacional, que es muy buena, porque te permite tener un contexto internacional, pero lo nuestro, lo local, lastimosamente se está viendo afectado. Si no nos volvemos a autorreconocer y empezamos a darle como la capacidad, la oportunidad y la grandeza de lo que tenemos a nivel local, lastimosamente la aldea global, como le llamamos ahorita, por la posibilidad que tenemos de acceder a diferentes productos internacionales, nos van a ir tapando lo nuestro, y es algo que no podemos permitir. Tenemos que reaccionar ante eso. Sobre todo yo invito a la juventud a que reaccione, a que se apropie de lo que tenemos a nivel
interno, que conozcan primero lo que tenemos a nivel local para después poder expandirlo, porque podemos ser competitivos con cualquier televisión internacional si nos dedicamos a cultivar y a profundizar sobre lo nuestro y sobre las potencialidades nuestras. Yo les cuento, yo fui corresponsal de Caracol Televisión durante 14 años y me tocó una época muy difícil, el conflicto armado de nuestra región y de nuestro territorio. Y hubo noticias, la muerte de Consuelo Araujo Noguera, el accidente de Caleb Morales, la muerte de Diomedes Díaz, los hechos de masacres, lastimosamente, que se dieron en el conflicto armado con secuestros de la guerrilla, masacre de los paramilitares. Nos tocó muy fuerte, muy duro en esa época contarle cosas al país. Y desde nuestro propio miedo, podríamos decirlo, de nuestra propia autocensura a través del miedo, pues dejamos de contar cosas, pero tratamos de hacer con transparencia y con compromiso esa labor. Fueron muchas cosas las que pudimos contar a través de esta carrera de muchos años en la televisión y a través de los medios de comunicación y a través de Caracol Televisión. En esa oportunidad fueron 14 años que contamos muchos hechos que ocurrieron aquí en la región en una época que no queremos que vuelva y que muchas veces queremos olvidar. Ver televisión en aquellos tiempos no era un acto solidario, era un acto o evento comunitario, como el ver una final de un partido de fútbol o un emocionante programa de telenovela. Todo esto ellos lo convertían en una fiesta. La televisión en el Magdalena Grande enfrentó muchos retos, como la falta de cobertura, la señal débil y los cortes frecuentes de energía. Pero a pesar de esto, la televisión jugó y sigue jugando un papel importante en nuestra sociedad. La televisión en el Magdalena Grande no solo fue un entretenimiento, también fue educación, compañía y conexión con el mundo. Hoy recordamos con nostalgia en aquellos tiempos que el ver la televisión era un momento mágico compartidos con familiares y vecinos. ¿Y tú qué recuerdos tienes de aquellos primeros días de la televisión?